Televisión Canela presenta Frente al Personaje, con la conducción de Osvaldo Morocho Amputia. Amigos, bienvenidos a la programación de Frente al Personaje. Esta semana vamos a abordar un tema que es igualmente coyuntural y que tiene relación con los hechos que se han suscitado en estos últimos días y en estas últimas horas y que se relacionan básicamente con hechos de corrupción que se evidencian en algunas empresas, en algunos sectores también del Ecuador, del Estado específicamente. Situaciones que se evidencian en Petroecuador, situaciones que tienen relación con la Odebrecht y que han sido noticia y que vienen desarrollándose en estos precisos momentos. Para hablar sobre estos temas hemos invitado al doctor Gonzalo Silva Hernández, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Igualmente hablaremos con el doctor Augusto Tandazo, analista petrolero, muy conocedor de estos temas, con quienes vamos pues, a formular algunas inquietudes también para conocimiento de la ciudadanía. Gracias por estar presentes en esta programación. Doctor Gonzalo Silva, ¿cómo se puede evidenciar esta situación que se viene entretejiendo en el país, el tema de la corrupción, el tema de los hechos que están suscitándose con la Fiscalía y que son de conocimiento público en el tema de Odebrecht y ahora también con los casos que ya se denotan de Petroecuador, con la entrega de uno de los principales actores, del exministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Llanosselli, más conocido como Capaya? Gracias, licenciado, por la invitación. Un saludo cordial a mi distinguido pariente y amigo, el doctor Tandazo, y a la ciudadanía. Mire, la corrupción es una forma insidiosa que aparece en todos los pueblos grandes y pequeños, en ricos y pobres, que afecta, por supuesto, a los más descalificados según los responsables, que son la ciudadanía, porque nunca les consideran a ellos. Atentan a la seguridad de los pueblos, ¿por qué? Porque los gobiernos no pueden, con los dineros que son propios de la ciudadanía, implementar servicios sociales. Se aprecia una inseguridad jurídica. Y así por el estilo, estos actos de corrupción llevan a una cantidad de inconvenientes y problemas. Pero hay que anotar, señor licenciado, que una de las causas fundamentales de la corrupción en los últimos años, a mi entender, nace desde el 19 de marzo del año 2010. 19 de marzo del año 19 de 2010. marzo del 2010. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema de Justicia de aquel tiempo dicta una resolución con el carácter de obligatoria, por supuesto, que se constituye en ley mientras no se derogue, mediante la cual se impone la obligación del requisito de procedibilidad para los delitos de enriquecimiento ilícito y peculado que la Contraloría General del Estado tiene que emitir. Peculado e enriquecimiento ilícito. Antes y días o meses después se suprime, ¿no es cierto?, el requisito que era indispensable para la contratación pública a través de la Contraloría y de la Procuraduría General del Estado. Se flexibilizó, digamos, en este Entonces, caso, todo esto el tema de la comienzan, contratación. está preparado todo este camino para proteger a quienes ya estaban supuestos a delinquir. Bien. Entonces, nos encontramos que la contratación se hizo casi todos con decretos ejecutivos. Se entregó responsabilidades a personas que todo el mundo ya aprecia públicamente, varios enjuiciados, varios procesados, digamos, varios que están prófugos, varios que están en indagación, etc. Entonces, si el manual se preparó para que esta comisión de delitos comiencen a aparecer, pues ahí está el resultado. Ahora tenemos que el señor Capaya, el señor Carlos Pareja Llanosselli, suprimámosle a Capaya, pues viene. ¿Cuál es el objeto de su llegada al Ecuador? Adelatar. ¿Adelatar qué? ¿En contra de qué? ¿De quiénes? ¿Y por qué? ¿No es cierto? Esto en el ámbito petrolero, ¿no? Indudablemente porque es lo que manejaba.
total. Entonces, el señor se somete, según se conoce, a una colaboración eficaz. Que le escuché al abogado de él el día de ayer, o hoy en la mañana, que dijo, yo no le habría permitido que venga si no firma el contrato de colaboración eficaz antes de que venga al país. Lo dijo. ¿Por qué razón? Porque los abogados conocemos de que la colaboración eficaz tiene plena vigencia, única y exclusivamente cuando lo que se delata se confronta con la verdad. Y más aún cuando, siendo el delator un funcionario público, no tiene derecho, por su agravante de funcionario público, a ninguna atenuante trascendental o general que les reconozcan. Es decir, las penas que supuestamente le ofrecieron a él de rebaja, legalmente no va a tener el señor. Entonces, cuando le pase el chuchaqui, se va a dar cuenta el error que cometió. Su entrega voluntaria o no, ya es indiferente. Ya no es para cuestionamiento, político o jurídico. Él está aquí. Su delación tendrá la suficiente calidad o condición procesal para ser demostrada como verdadera. No sé. O sea, es una situación bastante complicada. ¿Qué se puede determinar en este caso, doctor Augusto Tandazo, respecto al tema de corrupción, ahora topando en las áreas estratégicas y en este caso los temas petroleros, el tema de Petroecuador fundamentalmente? Vemos el tema también de la refinería, en donde se pide ya auditorías para determinar qué es lo que ha pasado en ellos. Hay un campo petrolero que también está inmerso, vinculando inclusive al propio vicepresidente de la República. Gracias, Osvaldo, por la invitación. Un saludo a los televidentes y un saludo a mi muy estimado y pariente político, Gonzalo. Es un placer compartir contigo el panel. Bueno, cuando hay este tipo de problemas, lo que tiene que todas las personas que opinan, y mucho más los jueces, fiscales, jueces de cuentas, tienen que no perder objetividad. Una cosa analizar el mundo de los efectos y otra cosa analizar el mundo de las causas. Buena parte de esto ya lo hizo Gonzalo, cuando habla, por ejemplo, de lo que sucedió en el 2010. Pero también hay otras cosas que voy a tratar de agregar a lo dicho ya por Gonzalo. Primero, las emergencias, salvo que sean por fuerza mayor o caso fortuito, un terremoto, por ejemplo, como pasó en el 87, donde el oleoducto del Ecuador, el sistema oleoducto ecuatoriano colapsó. Claro, eso no lo puede tener nadie y eso hay que arreglarlo. Pero las demás emergencias son necesariamente resultado de la ausencia de planificación o del gobierno de turno o de los gobiernos anteriores que dejaron deteriorar una infraestructura. Entonces, el problema de la refinería de Esmeraldas y el problema de muchas de las cosas que están pasando no es que suceden ahora. Voy a poner un ejemplo sencillo, sin querer botar la pelota a cualquier otra persona. El presidente de la República en el año fines del 2008, o sea, ya 2 años de su gobierno, le manda una carta al presidente Petroecuador y le dice, bueno, ¿qué ha pasado con ese convenio suscrito con Venezuela para la rehabilitación de Esmeraldas? Dice, no se ha hecho nada, todo se ha dejado así como está y ese convenio, ese papel no ha servido para nada. Entonces viene el tema. En esos 2 años sin hacer nada con una refinería que venía a gritos pidiendo mantenimiento, ¿cómo impactó? Entonces también hay que analizar el antes, el durante y el después, no solamente eso. Pero aquí también hay otro tema, y también asimismo ampliando lo dicho por Gonzalo. En el año 2008, la constituyente de Montecristi, que debía haberse abocado de manera fundamental a la elaboración del proyecto de constitución, de pronto aparece dictando la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué es esto? O sea, ¿por qué la apuro? ¿Y por qué la dicta? Y en esto estaremos de acuerdo con Gonzalo, que cuando uno analiza un código, una ley orgánica, ordinaria, cualquier norma jurídica, uno tiene un documento al frente de uno de 100, 200, 300 artículos, pero hay que analizar los artículos que son realmente importantes dentro de ese ordenamiento. Porque ahí está el por qué se tuvo que dictar esa ley.
Y uno de los artículos y una de las normas que se introduce en la contratación pública es el famoso giro específico del negocio. Entonces, con el giro específico del negocio ya no necesitan justificar fuerza mayor ni caso fortuito. Nada más una resolución del director ejecutivo en su momento del INCOP, luego del CERCOP, que cambió de nombre nada más. Y ya pues, entonces viene el tema, pregunta, ¿cuántos de los contratos que se han suscrito, no solo en hidrocarburos y no solo en la refinería, sino en todos los sectores de contratación pública, se hicieron bajo la autorización del CERCOP? Y nadie lo llama al señor del CERCOP, que en esos años actuó, para decirle, bueno, ¿y usted por qué autorizó todo esto? Entonces, todo eso va creando un Porque caldo... de pronto se cumple con la normativa que dice, en este caso, el portal de contratación pública. A ver, ¿no? la normativa, esta normativa del giro específico del negocio es una normativa de excepción, no es la regla. La excepción tiene que decir, vamos por acá para no desfasar este proyecto. Pero si todo se lo mete dentro del giro específico del negocio, entonces la excepción se convierte en la regla y entonces ya estamos viendo que tenemos una tendencia que termina trayendo problemas al sector. Ahora, si bien tenemos todo esto, también existe que en los momentos actuales, dada la coyuntura política y la efervescencia que hay, la gente está perdiendo objetividad y están tratando de hacer política de casos técnicos. ¿No es cierto? Vamos a poner un ejemplo de la refinería. En la refinería hay cientos de contratistas, pero más o menos la conclusión es, todos se han llevado a la patria. Voy a poner un ejemplo. Si un reactor, por ejemplo, tiene problemas, puede ser que no tenga por el problema de quién construyó ese reactor, sino por el problema de quién hizo el aislamiento térmico que permite mantener una X temperatura en ese reactor. Entonces, todo hay que analizarlo técnicamente, pero no llegar a esas conclusiones, o como cuando fue el señor presidente de la República y con una visita que entiendo que fue así relámpago, y él ya llegó a la conclusión que todo estaba malo. O como cuando están yendo en este momento una comisión del Congreso Nacional, de la Asamblea Nacional, presidido por la señora Guiñaga, que no es una técnica de refinación, tendrán una conclusión a 180 grados. Por ejemplo, Refinería Esmeralda necesita una auditoría técnica, urgente, técnica, que analice qué pasó en cada proceso de contratación y cómo impactaron entre sí, porque de pronto, por la falla de un tornillo que sostiene el cárter de un carro, de pronto se ve el aceite y hay una rotura del motor. Hay problemas. Entonces, ¿dónde están las responsabilidades? Pero deben haber los informes técnicos, pues no es así simple de que el presidente de la República dice que hay problemas en la refinería. Osvaldo, estamos en un país en donde lo que menos se da en todos los gobiernos anteriores y en el actual es esto que se llama siempre la transparencia. Publiquen el informe, si tienen un informe de la auditoría, un informe de la refinería, publíquenlo. Pero publíquenlo con nombre y apellido. A ver, comencemos. La constructora es SKK. ¿Cómo les cogitaron? No es una constructora de perfil importante, SKK. ¿Cómo vino ese cogitamiento? No te olvides, Osvaldo, que la Marina es la que comienza con este proceso. ¿Cuándo contrataron SKK? ¿Cómo así contrataron a Gurley Parsons, australiana, para que sea los ojos del Estado, para que mire por el contratante sobre cómo se van ejecutando el contrato? Ahí está Gurley Parsons, que hizo el Grupo Azul, representante de Gurley Parsons, y así tienes que ir hacia abajo, ir viendo, pero no generalizando. Entonces, porque de pronto hay ahí un montón de compañías que hicieron bien su trabajo. Ahí nos centramos a la parte que dices que hay un manejo político en este caso. Claro que hay un manejo político. Pero ¿qué consigue la política en este sentido? Enturbiar las cosas y poner cortinas de humo, y entonces ya no se ve el fondo de las cuestiones. ¿Cortinas de humo de qué? Cortinas de humo porque la gente comienza a ver actores y no hechos. ¿No es cierto? Por ejemplo, quiero hacer una cosa, el contralor quiere salvarse. Y quiere no solo salvarse, sino quiere ser candidato. Entonces busca el primer contrato que se le cruza por delante y dice, en este tuvo algo que ver Glass, ya, en este hay indicios de responsabilidad penal. Pero cuando tú analices el caso, no hay por asomo indicios de responsabilidad penal. Pero quisiera tocar el caso de Carlos Pareja y Anuseli, sumando lo que dijo Gonzalo. Es que es todo tan anormal. Primero, qué error en la defensa de ese caso, qué error. Tenían que, en este caso, a Carlos Pareja decirle, tú no puedes salir de Estados Unidos, lo que dijo Gonzalo, si no tienes el acuerdo suscrito, ¿con quién? Con la Fiscalía. Porque esa es la institución que está investigando la etapa preprocesal y procesal penal. Firmando eso, te vienes. Te vienes de la mano de José Serrano.
Pero José Serrano es el presidente de la Asamblea Nacional. ¿Qué le puede garantizar José Serrano? Solamente traerlo y mañana ya ese teléfono de José Serrano no contestará llamadas de Carlos Pareja y Yanuselli. O sea, Entonces, no hay un acuerdo político. no hay en un, este- en no este cuadro. político, un acuerdo técnico-jurídico. Porque si alguien se acoge al 491, me parece que es el Código Orgánico Integral Penal, de la colaboración eficaz, al que tiene derecho toda persona, porque no es lo que dicen, y yo me río cuando dicen, es que dependerá de lo que nos cuente para ver si amerita firmar el acuerdo. A ver, imagínate si Osvaldo a ti te digo, y verás, el dinero de tal parte ya fue a la cuenta tal de tal persona y esto acá. Y después dices, no es relevante. ¿Para qué? Para no atender mi pedido de colaborador eficaz y me dejas como cualquier otra persona en el juzgamiento. Entonces, ese acuerdo tenía que ser firmado antes. Entonces ya llegan acá en condición de debilidad y en este momento ya es otro el escenario que se va a plantear. Pero aparecen cosas como estas. El señor Abdalá Bucaram sale a decir que va a venir a Quito a hacer una manifestación para defender al Contralor. Pero bueno, hay que decirle también a la gente, pues, el Contralor fue subsecretario de Educación de su gobierno, subsecretario de la doctora Sandra Correa, de quien tengo el mejor de los conceptos por si acaso, porque creo que ese juicio fue político, el de las mochilas escolares. Fue político, el objetivo era hacerles daño, especialmente a Abdalá Bucaram. Pero no los toparon a todos los que presentaron informes favorables dentro del proceso de las mochilas escolares, y ahí estaba el doctor Pablo Celi de la Torre. Entonces, hay que recordarle a la ciudadanía, pues, o sea, vienen a defender a su conmilitón. Entonces se comienza a volver político todo, ya es político. Y ahora, con una situación política, doctor Gonzalo Silva, ¿qué se puede aportar, digamos, dentro del campo de la justicia con un principal delator que podría ser el señor Pareja Yanuselli? ¿Qué puede aportar? ¿O se puede llegar, como dice el doctor Tandazzo, a esta cooperación eficaz? Mire, yo soy escéptico. ¿Por qué razón? Bien anotó Augusto, en que si no existe un convenio, porque es un convenio que suscribe entre la persona que va a colaborar y la fiscalía, ¿no es cierto?, que se mantiene, por supuesto, privadamente. Pero una privada para el fiscal y la parte que suscribe, pero en el fondo se convierte en pública porque se transcribe ya en la etapa de instrucción. Entonces ya todo el mundo conoce qué es lo que pasó. El problema es que si estos antecedentes para la colaboración eficaz no son considerados por la Fiscalía, o no son lo suficientemente indispensables, necesarios o requeridos por la Fiscalía, el señor Capaya hizo un pésimo papel. Se autodestruyó. Entonces, ¿qué es lo que se impone, licenciado? Yo he manifestado y públicamente lo he reiterado. Yo no creo mucho en los informes de Contraloría. Bueno, menos ahora, pues no, Bueno. cuando se han denotado lo que pasaba con el señor Porque esto viene, excontralor. como le Carlos manifiesto, Poli. viene desde el mes de agosto, desde el mes de marzo del 2010, y anteriormente no se requerían los informes, se contaba con la Contraloría, pero eran los fiscales los que elaboraban la indagación o la instrucción, pues y ellos hacían a través de técnicos y expertos que designaban cualquier estudio. Pero bien, entonces nos encontramos con que ahora la Fiscalía está abarrotada de problemas, todos con presunta responsabilidad penal, todos. Yo incluso algún rato pensé y dije, bueno, si está alguien por ahí involucrado, hasta el presidente o vicepresidente de la República, lo menos que yo haría, digo yo, es presionar que la Fiscalía formule cargos para liberarme de este problema en 4, 5, 6 meses. Y no esperar una indagación que me mantengan 1, 2 años, que me archiven y nuevamente me reabran cuando les dé la gana, hasta cuando prescriba. Pero la indagación tiene que hacérsela, pues. Pero puede hacer. ¿Cómo formula cargos si usted no tiene evidencias Lo o que le estoy situaciones manifestando es que concretas? con la indagación, pero presionar, hablo yo esto, de que no se mantenga 2 años ni 1 año, dependiendo de la pena, abierta una indagación, sino presionar para que se formule cargos. Y de una vez terminar con el problema. Porque hay muchísima gente que está involucrada inclusive públicamente, como que presunta responsable de hechos criminales o delincuenciales, cuando no tienen ninguna participación o su actitud o actuación no fue delincuencial. Mire usted,
Entonces, hay cómo hacerlo, pero no lo ha hecho. Entonces yo le digo que yo he mantenido de que es decisión de la Fiscalía General, no ahora, ya lo dije anteriormente también, elaborar una resolución mediante la cual diga, yo soy el dueño de la acción penal pública. Ustedes como Contraloría son entes administrativos o de control, pero yo soy el que debo, en la fase de indagación y en la fase procesal, responder por lo que hago. Y de esa manera nos evitaríamos esta actitud política de entrometer a toda la gente en problemas que nada tienen que ver. Incluso hace 8 meses, licenciado, yo envié y entregué en la presidencia de la Corte Nacional por escrito un análisis pormenorizado de lo que estoy hablando ahora. Hasta la presente fecha no he recibido contestación de eso. Y ahí están los problemas que están suscitándose y que en este devaneo completo ya se ha desbordado. ¿Se ha desbordado en qué sentido? Cuando los uno se desborda las cosas, prácticamente los procesamientos sin control, involucrando a tantos y cuantas personas no tienen nada que ver en los asuntos. Y a su vez, favoreciendo a cuantos sí son responsables de los hechos que no son ni siquiera tomados en cuenta. ¿A quién se refiere usted en este caso? A muchos. Usted analiza, por ejemplo, todos los que han participado, por ejemplo, en los directorios. ¿Cuándo se les ha convocado a ellos para declarar? Que declaren simplemente. No estamos diciendo que son responsables. En este caso, ¿podría entrar el tema de la figura del vicepresidente de la República? Mire, el vicepresidente de la República participó en muchísimas cosas. Y se dan tanto las vueltas de que tiene que tener la autorización del Congreso Nacional para el enjuiciamiento político, que tiene que para el enjuiciamiento penal, que no se puede disponer medidas cautelares porque previamente el procesamiento, vea, esto es una falacia. Si el fiscal solicita al juez, en este caso de la Corte Nacional, el juez de la Corte Nacional puede ordenar una medida cautelar y solicitar al Congreso Nacional para la autorización, pero tiene que fundamentar, pues. Porque el Congreso le va a decir que está loco. ¿Medida cautelar de qué naturaleza? ¿De qué tipo? Póngale una prohibición de salida simplemente del país. Póngale. Y cuando regrese toda esta autorización, procese de otra manera la revisión de la medida. Pero hagan algo. Pero mientras tanto el presidente y el vicepresidente pues se mantiene y dice, pues yo no tengo nada que ver. Sí, es probable que sí o no. No estamos para juzgar eso. Es la renuencia a que se procese en contra de él. Yo, al contrario, digo, me favorecería de esta presión pública, es decir, aquí estoy, autoricen e inicien el proceso. Y en el procesamiento vamos a encontrar que yo no tengo participación o es mínima respecto a los hechos que se han denunciado. Pero esto tiene un manejo político en el tema, por ejemplo, del vicepresidente, que lo hemos visto que está acudiendo a la fiscalía las veces que es convocado para, lógicamente, entregar su versión. Pero ¿hay algún tema político internamente para afectar quizás al vicepresidente? Desde luego que hay situaciones que no se compadecen con tanto la parte sustantiva como la parte adjetiva del procedimiento en materia, en este caso, penal. Gonzalo decía, se dictó esta resolución de la Corte Suprema de Justicia de que todo tiene que pasar por el filtro de la Contraloría en temas de peculado y enriquecimiento ilícito. Pero no solamente hicieron eso, sino que luego llevaron esta resolución, la convirtieron en norma del Código Orgánico Integral Penal. Claro. Entonces ahí viene el tema, y que hay que preguntarse a la ciudadanía. La Fiscalía General del Estado de ese entonces, no la actual, no leyó lo actuado por la Corte Nacional de Justicia y no leyó lo actuado en el Código Orgánico Integral Penal, porque le están quitando funciones a la Fiscalía. ¿Por qué? Porque la norma constitucional prevalece sobre las demás normas y resoluciones de cualquier tipo. Y la Fiscalía General del Estado tiene por norma constitucional el que inicie la investigación preprocesal penal y procesal penal de oficio o a petición de parte. ¿Qué es a petición de parte? Cuando hay un informe de la Contraloría. Pero también puede iniciar de oficio. ¿Acaso que le pueden limitar esa facultad a la Fiscalía? Y se la limitaron y el fiscal se quedó tranquilo que le limiten. Como que dijo, mejor no me meto. Entonces, el fiscal anterior. El fiscal Galo Chiriboga, nombre y apellido. Ahora, decía algo Gonzalo, que es lo siguiente. Evidentemente, cuando uno lee los informes de la Contraloría General del Estado, porque los contralores de turno, en especial Carlos Politi, siempre decía esto,
Yo ya he mandado mis informes y la Fiscalía no hace nada. Pero con esos papeluchos de la Contraloría, ¿qué quieren que hagamos? Voy a ponerte un ejemplo del caso Singue que está ventilándose. Toda una Contraloría dice lo siguiente. A ver, primero expliquemos. El caso Singue, el campo, ya fue antes adjudicado a otro consorcio, que es el consorcio de, petrolero amazónico, es el nombre, integrado por Suelo Petrol y un 33% por Digoil. Entonces, ¿qué es lo que dice? En ese campo, dice, Digoil fue el operador, vino operando y explotó ese campo, lo dijo Juan Andrés Carrión hace 3 días. Entonces yo me quiero caer como condoritos, porque hay un informe de la Contraloría General del Estado, informe de ellos mismos, que dice que ese campo, por una serie de dilaciones de Petroproducción que no dieron información, no pudo ser explorado ni explotado. Pero entonces, ¿cómo puede la Contraloría decir y explotó? Hacen el papelón en ese caso, por ejemplo, la Contraloría diciendo que hay una terrible irregularidad porque no hay financiamiento. Pero lo dicen cuando ya la compañía invirtió 5 veces más financiamiento del contratado. Entonces es hasta torpe esto. Pero además hay otro tema. Cuando yo analizo el organigrama de la Contraloría General del Estado y el Estatuto General de Procesos, la Contraloría General del Estado tiene 2 subsecretarías. La subsecretaría administrativa, que ve la parte doméstica de la Contraloría, y la subsecretaría general, por la que pasan y dependen todas las direcciones de la Contraloría, direcciones de auditorías y de responsabilidades, todas, tienen que pasar por el filtro del subcontralor. ¿Quién era el subcontralor del Contralor General del Estado? Carlos Polit, Pablo Celi. Entonces hoy todo el mundo, que Pablo Celi haga esto, que hoy salía que va a volver a revisar los contratos de Odebrecht. Pero si los contratos de Odebrecht ya los revisaron mal, no estoy diciendo que bien, pero pasaron por las manos de Pablo Celi. ¿Qué le piden? Que nuevamente revise. Entonces ahí ya va a perder objetividad, porque con tal de salvarse va a posiblemente responsabilidad, encontrar lo que no hay. La Contraloría necesita estar en manos de un contralor independiente. Eso es lo que exigimos los abogados que actuamos en libre ejercicio, Osvaldo, porque cuando uno a veces se mete en un proceso y está mirando y ve que hay un sesgo político o un desentendimiento, un desconocimiento, a uno le da pavor porque dice, es un tema que hay que manejarlo técnicamente. Esto implica lógicamente todo un proceso, pues para tener un nuevo contralor, sencillito, 9 meses, sencillito. Consulta popular. Y no, nada de eso, Osvaldo, nada de eso. Las cosas se arreglan con la lógica jurídica. A ver, hubo la enorme discusión esta de que si el contralor Polit le dejó encargando la Contraloría, que de hecho le dejó encargando, sino que si debía mantenerse Pablo Celi o no, porque hay una acción de personal que él firmó con fecha anterior diciendo que era Saber Chamún. Era un problema a resolverse jurídicamente. Y frente a este problema sale la ministra de Justicia, Rosana Alvarado, y dice, el contralor es Pablo Celi. ¿Y quién es la ministra de Justicia para dirimir este caso? ¿Quién es? No tiene esa competencia. Entonces uno dice, a ver, ¿quién podría dirimir? La Asamblea Nacional, mediante un juicio político, pero eso es largo lo que tú estás diciendo. ¿Quién es el ente nominador del contralor? Es el Consejo Nacional de Participación y Control Social. El que nombra, pues tiene que tomar acciones y decir, se fue este señor, presentó la renuncia incluso en fecha posterior a cuando asumió Celi. Ojo, eso jurídicamente impacta. Y en el Congreso, y no en el Consejo de Participación y Control Social, que es donde lo nombraron. Entonces, nosotros los que somos abogados, cuando vemos estas cosas, decimos, oye, pero la carreta delante de los caballos. Hay vacíos jurídicos. Entonces, ¿qué debería hacer el Consejo de Participación y Control Social? Sesionar este lunes, analizar jurídicamente el tema y decir, hasta que se ventile esto, el contralor es fulano de tal. Para eso pueden tomar, por ejemplo, la lista de los candidatos que concursaron. El segundo que quedó. No, el segundo, en el concurso. El que sea. Pero no puede a Pablo Celi decirle, haga nuevamente las auditorías de la deuda, cuando ya pasaron las anteriores auditorías que no vieron nada, pasaron por sus manos. Entonces, ¿cómo se le puede pedir? Bueno, pero auditorías que en este momento son cuestionadas, ¿no? Por eso, pero le piden que vuelva a hacer. Entonces, ahí viene el tema, se va a ensañar y va a potencializar los aspectos punitivos para tratar de salvarse, afectando a gente. Entonces, lo que se necesita como jueces,
Por eso es que la justicia, a ver, aquí estamos con Gonzalo, nuestro símbolo mundial de la justicia es una mujer con una espada, con una balanza y está vendada a los ojos. ¿Por qué está vendada a los ojos? Es porque no tiene que ver las personas, sino los hechos. Pero aquí se hacen las cosas al revés. A ver, ¿dónde está inmiscuido el vicepresidente en esto? Entonces mete eso con indicios de responsabilidad penal. No, primero ve si hay un ilícito, ve si hay una infracción y en base a eso desarrolla tu teoría del delito y te vas. Pero no al revés. Entonces, cuando uno Ahora, ve eso desde afuera, se siente decepcionado. Te complicas porque el tema del Contralor, ya lo ha dicho el Consejo de Participación, es un proceso que va a durar 9 meses. Pero de la prácticamente. designación del nuevo, pues tienes que encargar, pues. Hay que encargar uno. O entonces el Ecuador entero está aceptando que la ministra de Justicia es la que tiene la competencia para decir quién era el Contralor. Pero tendrá que haber una instancia política que posibilite No, esto. es que ya no le metas a la política. Ya, si le metemos a la política, pues, No salimos. puede pasar lo que sea. Con la política lo defenestraron a Lucio Gutiérrez sin juicio político. Con la política lo declararon loco a Abdalá Bucarán y no podían votarlo jamás a Abdalá Bucarán y lo votaron. Con la política, fíjate la política, y voy a decir una cosa que posiblemente no me da una buena imagen. Con la política, como todo el mundo pedía sangre, la fiscal Mariana Yepes dijo, no existe peculado bancario en el caso de los Saías. ¿Por qué no existe? Porque ese delito se lo aprobó después de que los Saías estuvieron en el banco. Pero ¿quién triunfó? El presidente de la Corte Suprema, y que se ganó el aplauso de todos porque dijo, no, esto hay que juzgar de todas maneras y hay peculado bancario. Votó abajo 2000 o más años de desarrollo del derecho penal. Nulla pena, nulla crimen, sine legem. Disposición que viene desde el derecho romano. Y entonces aplicaron retroactivamente una norma penal. Porque el pueblo, la prensa, los medios de comunicación, los actores políticos pedían sangre. Entonces, este país será civilizado en la medida en que los jueces, la gente que juzga, los fiscales, tengan una actitud objetiva. Y que haya independencia, digamos, de la función porque judicial. Sigue judicializada, sigue politizada la justicia a nivel de Contraloría y el juez de cuentas, justicia administrativa, fiscalía en determinados momentos, no en este momento, pero también tenemos las cortes. Entonces, dejen tranquilo, porque nosotros los abogados nos da terror ver estos casos, porque uno dice, a ver, voy a hacer un súper argumento, un súper documento para defender tal cosa, pero si uno dice, pero si allá lo que reciben son órdenes y en base a los actores dice, los reviento, ¿cuál es nuestro papel? Muy bien, es importante diálogo que mantenemos en estos temas de corrupción en el Ecuador con el doctor Gonzalo Silva Hernández, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, y el doctor Augusto Tandazo, analista petrolero y también un jurista muy conocedor del derecho. Vamos a hacer un pequeño paréntesis y retornamos. Estamos presentando Frente al Personaje. Inicio de espacio publicitario. ¡Silencio, señores! Un ratito, silencio. Son horas de ir a trabajar. Vamos, por favor, tenga la bondad, señores. Ya vamos, por favor, vamos, señores. Vamos. Trabajamos para ti en pleno verano. Somos adictos a Canela TV, el canal antinovelas. Este jueves, 24 de agosto, Coliseo Julio César Hidalgo, Campeonato Nacional de Cuaboli, Copa 2017. Ven con tu familia y amigos a la gran inauguración. Partido de exhibición, el equipo del Oromero y Radiación Temprana versus las Rositas, campeonas de la provincia del Oro. Artistas invitados, María de los Ángeles y Gerardo Morán. Este jueves, 24 de agosto, desde las 17 horas, no te lo pierdas. Coliseo Julio César Hidalgo. Entradas a la venta en Ecutickets. Los auténticos chullasquiteños contemporáneos que se toman las calles, plazas, parques y avenidas. Sí, prepárense. Cójanse de lo que puedan. Asegure bien su dentadura postiza.
porque se va a morir de la risa. Ahora los puede ver desde la comodidad de su casa. Cada domingo a las 6:30 de la tarde por Canela TV. Describe al Streetlis En una sola palabra. Acre. Strasviti. Guitarra, intrépido. Confiable. Ayuyas. Impostor. Tanga. No te pierdas el Strip Please por Canela. Había una vez la típica chica de pueblo en una novela nada típica. Porque en cuestiones de amor, cada historia tiene sus matices. De la pluma de Miguel Tejada, una divertida historia de amor. En una novela, La Apuesta, Crónicas del Azar. Por Canela TV. Fin de espacio publicitario. Estamos presentando Frente al Personaje. Vamos a continuar con la programación en este análisis, en estos comentarios y bien llevados por nuestros invitados en el tema de la corrupción en el Ecuador. Doctor Gonzalo Silva, ¿qué condiciones hay en este momento, tomando en cuenta el cambio de gobierno, el nuevo estilo, la independencia de las funciones, etcétera, etcétera, que manifiesta el nuevo presidente Lenín Moreno, para hacer justicia en el país? Mire, licenciado, el señor presidente actual tiene un apoyo ciudadano que supera el 80% de lo que se dice, ¿no es cierto? Si él está, y es conocedor, de todas las falencias que existen en los órganos de control, porque son evidentes, son claras, no necesitan mayor demostración. Yo estimo que de él, solo de él, deben hacer una decisión política. Porque hay una disposición del artículo 141 de la Constitución que reconoce al presidente o presidenta de la República como jefe del gobierno y del Estado y responsable de la administración pública. Todos los organismos de control son dependientes de la administración pública, todos. Entonces, si todos estos señores, contralor, procurador, fiscal, todos ellos, ¿no es cierto?, dependen de la función pública, y a sabiendas de la situación en la cual se encuentra, y el país exhausto de todo lo que está pasando, lo menos que podría hacer es, él no puede destituirles, porque él no los designó. Él no puede separarles, o sea, el presidente, porque tampoco el presidente, pero depende, no está facultado. Pero depende de la administración pero pública. Puede, no, a eso voy. Pero puede suspenderles a todos ellos, a todos, excepto los de convocatoria popular. Elección popular. Elección popular, excepto a ellos. ¿No? Pero los demás pueden suspenderles. Y lo que dijo bien Augusto, pues encargárseles a personas, que sí las hay, competentes en todas las áreas, mientras se procesa la consulta popular, en la cual se avala esto y la Asamblea Constituyente. El pueblo va a sentirse satisfecho. Usted plantea de todo esto. entonces la posibilidad de una consulta popular para la renovación, para el cambio de las autoridades de control. Pero mientras tanto se entrega estas designaciones, o se entrega la administración a diferentes personas. Pero igual va a tener... Porque mantenerles, pero igual, mantenerle al Contralor, ¿quién mantenerle al Contralor 3-6 meses, después de los miles de millones que hemos perdido, porque este señor solamente pierde los juicios o empata o se allana. ¿No es cierto? ¿El Contralor o el Procurador? El Procurador. No, el Contralor ya se fue, pero el Contralor también está en otro péndulo, que no sabemos, está en el limbo, como bien anotaba Augusto. ¿No es cierto? Hay una renuncia presentada en su ante el criterio Congreso. ¿debería también el procurador ser removido? Pero por suspendido en sus funciones. No ha servido para nada todos estos señores. Entonces hay que suspender y encargar a otro, mientras se procesa la consulta popular, en las cuales ya luego... ¿Quién haría el encargo? El presidente de la República. Pero habrá igual una dependencia del presidente de la República. Pero si está la norma constitucional ahí.
Yo me acudo exclusivamente a lo que dice el tenor literal del artículo 141. Y tomando en consideración que existe una ley también adicional que se llama Ley Orgánica del Servicio Público, en la cual se puede acudir también a eso. O sea, ¿por qué no? Pero es decisión política. Esperar a que esta ignominia continúe y no hay tengamos un desgaste, un mayor desgaste, Pero, digamos, por en este supuesto, caso, inclusive lo en la menos opinión que una pública. persona como nosotros que estamos en este campo manejándonos, es obligación de instar a las autoridades superiores y decir, mire, esto se puede hacer, no es que no se puede hacer. Ahora, que los intereses, ¿no es cierto?, quieren hacer prevalecer de mucha gente que está a su alrededor para continuar con esta clase de canonjías, pues es indudable, pero debe primar la lógica, el razonamiento. Ya, pero, una decisión. Valdría la pena puntualizar qué tipo de intereses pueden existir en este momento. Que no se mueva nada, que se continúe de la misma manera, que la corrupción sea el mejor ejemplo de la impunidad, que los funcionarios judiciales continúen de la misma manera manejándose. En este momento con el fiscal Carlos Vaca han cambiado las cosas. ¿Qué ha cambiado? Ya se puede notar que hay detenidos, hay un exministro, ahora está otro exministro, hay gente vinculada también a las empresas petroleras que están detenidos. Yo no veo ningún alcance. Con el anterior fiscal no había esto. Es peor. Él es el deudor moroso de la Administración de Justicia Ha sido Penal. convocado inclusive el propio ex fiscal, ¿no? Tendrá que hacerlo. ¿Por qué no? Si él es responsable de todo esto. Él permitió. Tampoco le ve usted que es una acción así contundente. Yo veo muy timorata, ¿no es cierto? No es dedicada ex profeso a combatir la corrupción. ¿Cómo? Si no estamos diciendo que les meta preso a todo el mundo. No. Estamos diciendo, aplique la ley. Ahí está la parte sustantiva, ahí está la parte adjetiva, ahí está su procedimiento, su investigación, todo está. Pero él es el único dueño, pues. Una sola persona que yo escucho, o dos fiscales que están trabajando en todo un mare magnum de problemas jurídicos. Debería haber más Pero fiscales. debería crearse una unidad completa para todo esto. Bueno, es un problema, ¿no? El tema de la corrupción en el país. Vea, estas últimas horas también salta el tema del ex ministro Ramiro González también. Es que de en ese endémica se está sentido. convirtiendo en pandémica y las noticias diarias de los periódicos son esas. Son noticias coyunturales ya, hablar del tema de la corrupción. Pero, ¿cambiaría en algo esto, doctor Tandazo, al tener cambio de autoridades de control? Desde luego, desde luego. Por ejemplo, aparte de la base jurídica que cita Gonzalo, ya desde el punto de vista de tratar de ganar una especie de consenso nacional respecto del tema, por ejemplo, bien podría fomentarse una reunión del presidente de la República con el Consejo Nacional de Participación y Control Social, más de pronto con la gente de la Corte Nacional de Justicia, con la gente del CAL, gente representativa, es decir, hagamos algo como país, como política de Estado, y encargar esas funciones. ¿Por qué? Vamos a poner un ejemplo. ¿Cómo puede entenderse esto? Se cuestiona con toda la razón, yo no digo que no, que cómo así la Contraloría desvaneció 8 glosas de las 9 glosas que le aplicó a Odebrecht. Pero dice hoy los datos, en estos días los datos de prensa, que la Contraloría va a volver a analizar Odebrecht. ¿Por dónde pasó ese desvanecimiento de glosas? Por Pablo Célix, por el subcontralor. Y entonces que él mismo va a analizar lo que... Es que el problema, y otra cosa... existe la duda, pues, y otra cosa... Después de las delaciones del delator de Odebrecht. No solamente esto, a ver. El señor Polit, vamos a partir de un supuesto no consentido porque nosotros no somos jueces, es culpable de estos casos. Entonces viene la siguiente pregunta. ¿Lo hizo solo? ¿Cómo lo puede haber hecho solo? Pues si tiene que crearse grupos de trabajo, auditoría, equipos de trabajo, auditores, jefes de equipo, direcciones que toman en cuenta el tema, por ejemplo, en este caso, dirección de auditoría de sectores estratégicos o de otros, luego direcciones de responsabilidades, pasan por todos los filtros de la Contraloría. Y toda esa gente que no hicieron nada. O sea, Polit dio misa, él mismo pasó el incensario, él mismo cerró la puerta. No, pues. Entonces estamos con una Contraloría, no con un Contralor. Estamos con una Contraloría cuestionada. Cuestionada. Entonces tienen que tomar acciones, porque si vamos a recibir lo mismo de lo mismo, la anarquía, la arbitrariedad no se cura con más arbitrariedad. Bueno, pero y eso es grave. Hay otra pregunta. ¿Y por qué no se lo cambia entonces al señor Celi? Porque es un proceso largo. ¿Por qué, encarguen hasta porque eso. Políticamente la ministra de Justicia dice el contralor es tal persona y punto?
Posiblemente porque hay una especie de acuerdo, por eso aparecen los casos donde se vincula al vicepresidente. Ya. Pero claro, Entonces, pero Osvaldo. ¿qué denotan en este sentido? ¿La persecución es en contra del vicepresidente? Ahí corroboramos lo que dice el vicepresidente, que es un perseguido en este momento, un Pero si perseguido se busca político. un caso que no tiene trascendencia, como este caso, para molestarlo al vicepresidente, moléstenlo por cosas sustanciales, no por una pavada de esto. Y aquí quiero aclarar algo y permíteme. Lo del campo petrolero, dice. Lo del campo petrolero. Ya. Pero, ¿y Yo el quiero resto, aclarar lo algo. de Odebrecht, lo del tío, la vinculación que puede existir también en ese sentido? Claro, pues hay muchas cosas pues, en esto. A ver, yo quiero aclarar una cuestión. El ministro de Hidrocarburos, en ese entonces le llamaba ministro de Recursos Naturales No Renovables, de la época esta de Singue, fue Wilson Pastor Morris, que se supone era el íntimo, y puede ser que sea amigo, y íntimo amigo incluso, de la gente de Digoil. Pero yo acompañé jurídicamente a Digoil en un reclamo por el campo Pucuna. Es un campo que no se renegoció esa tarifa, no se renegoció el contrato y lo tuvieron que declarar terminado unilateralmente. ¿Qué era lo que correspondía luego? Que se liquide económicamente, se diga cuánto les debo, porque hubieron inversiones millonarias en ese campo por parte del contratista. Y se les reclamó a Wilson Pastor y yo acompañé a Digoil en esos reclamos. ¿Y sabes cuál fue el resultado? $0, cero. Sí. Cero. No pagaron un centavo. En otras palabras, el Estado de ese entonces, manejado por el ministro Pastor, perjudicó a los contratistas de Singue, que entre los que estaba en ese momento Digoil, porque era del anterior contrato. Es posible que de pronto hasta la misma Digoil haya dicho... Tenía que haber una liquidación claro, más efectiva, no sé. Tenían que pagar, por decirte, aunque sea 1 millón o 10 o 5 millones, pero no decir cero. No. Y entonces es posible hasta que Digoil dijo, con Augusto Tandazo como abogado no voy a ningún lado, porque en el caso Singue yo no he participado como abogado en la adjudicación del contrato ni nada. Pero por ahí ya una persona que siempre primero habla y después piensa lo que dice, ya comienza a decir que yo no debería hablar porque yo soy el abogado de Digoil en el caso Singue. Eres juez y parte. A mí que me debatan lo que yo afirmo. No si estoy aquí o acá. Por ejemplo, doctor Tandazo, usted se equivoca al decir tal cosa. Y ahí hay ejemplos. Ejemplo, ¿cómo puede decir el Contralor en el caso Singue? Decir, por ejemplo, este campo podría ser diferente del anterior campo porque no hubo la certificación del Instituto Geográfico Militar. Pero sí es la misma área. Y el mismo área del campo marginal que era del bloque del campo Singue. 3.446 hectáreas. Entonces no se hagan los que no entienden el tema. Entonces no armen algo donde no existe el problema. Hay un informe de Contraloría que está equivocado entonces. Pero la carreta delante de los caballos. Ajá. Si aquí hubiera justicia, a la postre, el que debería ser juzgado es el Contralor y decir, a ver, usted responde por todas las afirmaciones que hizo aquí. A la postre esto se determinará en la justicia. Pues. ¿Pero en qué justicia? Ahí viene el tema, ¿en qué justicia? El país necesita un cambio. Yo en el 2008 fui uno de los primeros ecuatorianos, porque después hubieron otros muy relevantes y que me merecen la mayor consideración, que lo comenzaron a decir. Es más, el doctor Enrique Ayala Mora hasta escribió un libro. Cuando yo vi el proyecto de constitución y lo leí, dije, esto necesita una nueva asamblea constituyente porque esto nos va a llevar al descalabro. Ah, caramba. Esa constituyente no nos llevaba a ningún lado. Necesitamos, para evitar estas cosas, ir pensando en una nueva asamblea constituyente, pero donde la política no esté por delante. Entonces, ¿no fue la constitución de los 400 años? No, pues, ¿no? para nada. Pero si el mismo presidente Correa dijo que es una barbaridad lo que contiene la constitución, por eso yo salí a hacer opinión pública en el año 2008 y le decía al pueblo, no voten a favor de la constitución, porque el mismo presidente Correa dice que es una barbaridad. ¿Cómo pueden ellos defender algo que dicen que es una barbaridad y que voten por ello? ¿Tú le ves que habría un escenario como para hacer una consulta o para llamar a una constituyente? La consulta es algo tibio. Te voy a poner un ejemplo sencillo, tú que eres periodista. ¿Por qué se vino tantos problemas en el tema comunicacional y en el tema libertad de expresión? Por la forma como está estructurada las normas de la Constitución en esa materia. Entonces tú vas viendo que todo es resultado de esto. La ley de comunicación, ¿Por qué hubo una captación de todas las instituciones del Estado? Porque encontraron esta figura del Consejo de Participación y Control Social para a partir de allí nombrar todo. Entonces, Consejo Nacional Electoral le nombra a los miembros del Consejo de Participación Social. ¿Debería desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana? Desde luego, por supuesto. Por supuesto. No ha cumplido su cometido. No, porque no es porque no ha cumplido, sino que crearon una estructura jurídica que es absolutamente anómala. Poderes que no tenían por qué existir.
Entonces, claro, la cuestión comenzó a desquiciarse. Ahora, con este tema del Consejo de Participación eliminándose, volveríamos, doctor Gonzalo Silva, a la vieja historia de este país, pues a que sea la Asamblea, antes Congreso, quienes elijan a las autoridades de control. ¿De qué estamos hablando entonces del tema de la independencia de funciones? De alguna manera era mejor. Porque se escogía dentro de los ciudadanos que conocían los las partidos áreas más hegemónicos, a los que tenían dependencia. No digo que eran los santos funcionarios. todos, Y no con esas, pero esos tampoco eran concursos. unos ignorantes todos. Y al menos la gente se cuidaba, los partidos se cuidaban de designar o promocionar a los mejores. Es cierto. La ley orgánica de la función judicial anterior era mucho mejor que el Código Orgánico Integral Penal. Que el Código Orgánico Pero de usted Justicia es un jurisconsulto, acordémonos de la Corte Nacional de Justicia. ¿No estaba cooptada por un partido político en este Y caso? ahora está por otro. ¿Y ahora? Pero se cuestionó básicamente lo que pasaba. Un partido, no había división, digamos, con el resto de partidos políticos. Vea, señor licenciado. En el año 2004, en que tuve el beneplácito de ser designado ministro de la Corte Suprema, yo no pertenecía, ni he pertenecido, ni pertenezco a ningún partido político. A mí me convocaron, me llamaron. Y si me dice hasta ahora quién fue, no sé. Así de fácil. Y se eligió en aquella corte del 2004 que se les descalificó a la mejor corte que hubo en los últimos 20 años. Ningún sinvergüenza, ningún vendido, ningún traficante de influencias, gente de altísima preparación, la mayoría, al extremo que la Corte descalificada de 1997, que sí fue calificada, reconocida como la más corrupta de Latinoamérica, demandó para que se le reintegre y ganaron ese juicio ante la Corte Interamericana. Y no hay derecho de repetición, ¿verdad? La pregunta es, ¿por qué no sancionaron entonces a los ex magistrados de la Corte Suprema del año 2004? Y reconocen como válida su designación. Pero se favorecieron, sí, económicamente. Algún momento vendrá en que otra corte diga o cualquier otra persona inicie un enjuiciamiento de enriquecimiento ilícito y devuelvan la plata. Y acordémonos que hay el derecho de repetición en este tiempo todavía. En este momento. Ahora tampoco. Ahora sí. Pero entonces, deberíamos volver casi a las mismas instancias que teníamos anteriormente. La forma de la designación de las autoridades de control, a eso me estoy refiriendo. Mire, licenciado, el ser humano tiene que ser evaluado cognitivamente, actitudinalmente y procesalmente, y procedimentalmente. Digamos. Con estos organismos que están ahora en vigencia, que son los que procesan las designaciones, no obtenemos absolutamente nada. Estamos en el desastre actual. Todos son comprometidos. Todos son comprometidos. Me da mucha pena, pero entonces la justicia no cambió. No ha cambiado. La metida de la mano a la justicia no nos llevó a ninguna parte. Cuando el señor presidente Correa dijo, voy a meter la mano en la justicia, dije, métalo. De una vez, pero cambie. Radicalmente, teniendo todo a su favor. Y no lo hizo. Ahora, volviendo al tema que nos compete en este caso, este análisis de corrupción, todo lo que está pasando, el tema Odebrecht, el tema Petroecuador, apuntan quizás al vicepresidente de la República, pero ¿por qué? ¿Por indicios? Pero pruebas básicamente no existen. Mire, no necesariamente las pruebas. Es importante aclarar esto. Las pruebas solamente se concretan a través de la presentación en la audiencia de juicio. Ahí se habla de pruebas. Los demás son elementos de convicción o de conocimiento simplemente. Pero aquí tenemos un dogal grande, elevado, que es la norma constitucional. Mientras no se apruebe con las 2/3 partes, creo que son 90 o 91. 91. Pues no se procesa una autorización para el campo político, ni tampoco para el campo judicial. Entonces estamos todos en el limbo. El presidente sin funciones. Vicepresidente. El vicepresidente sin funciones porque constitucionalmente se le puede retirar, ¿no es cierto? Ya sin funciones ya no está trabajando. Me imagino que el Ministerio de Finanzas ya no le debe pagar la remuneración. No, pues pero... Todo trabajo es remunerado y él no está trabajando. Sin funciones.
Déjame decir doctor Tandazo, déjame por favor. decir algo que de pronto me va a traer más bien una repercusión y una imagen de que estoy defendiendo a determinada persona, pero yo soy una persona que... Al vicepresidente, Augusto. Al vicepresidente, al que sea, pero yo lo digo lo que pienso. A ver, y aquí está Gonzalo. Dice la Constitución que el presidente tiene que darle las funciones al vicepresidente. Las que sean. Por último, no le quiere dar cuestiones relevantes, pero no lo puede dejar en el limbo, porque eso es convertirlo, y no lo digo de manera peyorativa, en un pipón. Pero ¿quién lo está convirtiendo en un pipón? El presidente. ¿Quién debería responder por esos salarios que le están pagando sin hacer nada? El presidente. Cámbiele de funciones. A ver, no le dé las que le tenía antes, pero dele funciones, pues. Porque así no se manejan las cosas, así no se manejan. Había dicho hace un rato, ¿se apunta al vicepresidente con el objetivo de pronto de que el vicepresidente renuncie o pueda entrar en un juicio político, destituido, no sé? A ver, esa sotoboche, y lo conoce el país, y aquí en este canal y contigo analizamos que se venía una controversia enorme, recuérdate, aquí estuvimos. Y entonces, ¿quién no entiende que hay una controversia enorme dentro de Alianza País? Que es una controversia de ellos, y por último, pero que puede terminar desquiciándolo al país. Entonces, claro, en este momento es la bronca con la figura más representativa, porque ya Correa en Bélgica, es el vicepresidente. Pero eso no puede ser la agenda del día, el problema del día, porque hay una cosa que es importante, Osvaldo. Estamos inmersos en la política y en la promoción social, o sea, el paternalismo, las casas gratis, todo. ¿Y la crisis económica? Cero. Cero. No han hecho nada en concreto y profundo. ¿Cómo pueden decir, por ejemplo, vamos a ahorrar dinero bajando los sueldos, vendiendo el avión? ¿Para qué? Para regalar casas. O sea, bajen todo lo que puedan bajar en gastos y no en esas cosas tan pequeñas. En gasto corriente. Pero para poder bajar la carga del Estado, porque la carga del Estado no solamente es el tema ingresos, también es el tema egresos. Entonces, cuando uno ve que la política desborda y rebasa todo, uno dice, ¿este país a dónde lo van a llevar? Esto puede terminar o en lo que pasó con Alfaro o en lo que pasó con García Moreno, porque están exacerbando los odios. Dicen, yo no odio, pero estamos exacerbando los odios. Eso es evidente. Bueno, que hay que hacer cambios y que debemos tratar de llegar a una justicia diferente. Decía esto Gonzalo. Antes elegía el Congreso, pero eran figuras cuestionadas o no, porque siempre hay cuestionamientos de todo tipo, pero eran figuras nacionales, donde te los ponían en la vitrina y bueno, tenían una trayectoria importante. Claro. Después vinieron los concursos donde la gente comenzó a sacar 100 sobre 100. Y vean los resultados de los concursos del 100 sobre 100. Como señor Poli. Bueno, me toca irme al paréntesis final para volver ya con las conclusiones. Importante este diálogo y las reflexiones que tenemos de dos jurisconsultos de primera categoría. El doctor Gonzalo Silva y el doctor Augusto Tandazo. Hacemos la pausa y volvemos. Estamos presentando Frente al Personaje. Inicio de espacio publicitario. Lo asombroso, curioso, impactante. Lo encuentras en Con la Boca Abierta. Cada domingo a las 7 de la noche les mostraré los hechos extraordinarios que suceden a lo largo de la semana. Con la Boca Abierta por Canela TV. El fenómeno ovni a lo largo de la historia de la humanidad ha sido negado, encubierto, soslayado e incluso ridiculizado. Y esto es porque ha habido también falta de objetividad en la investigación. Hoy, todos esos espíritus inquietos que gustan de este tema tienen una cita aquí en Canela Televisión todos los domingos a partir de las 22 horas. Recuerde, no lo crea, pero tampoco lo niegue. Investíguelo. Los esperamos.
por Canela TV. Fin de espacio publicitario. Estamos presentando Frente al Personaje. Muy bien, corrupción en el Ecuador, el tema que hemos analizado en esta programación. Nos vamos a ir con las conclusiones para aprovechar el tiempo. Doctor Gonzalo Silva, como conclusión. Mientras mantengamos estos entes de control regidos por las personas que se encuentran y no hay una decisión política, poco se va a alcanzar. Y esta decisión es exclusiva y excluyente solo para el presidente de la República. Doctor Tandazo. Yo voy a utilizar una metáfora y una cuestión histórica para explicarlo. En algún momento el jefe del ejército francés estaba a punto de derribar las puertas de la ciudad de Albi, de la ciudad de los albigenses, en una lucha religiosa contra los cátaros. Y se regresó y le preguntó al rey de Francia y le dijo: mi rey, estamos a punto de derribar la puerta de la iglesia, de la puerta de la ciudad. ¿A quiénes matamos? Y el rey le dijo: mátalos a todos, Dios verá quién son los buenos y los malos. Eso no puede pasar en el Ecuador. Las responsabilidades son en función de los actos y los hechos que han hecho las personas y tienen que ser juzgados por jueces imparciales, no en medio de una vorágine política. Mientras tanto, ¿qué va a pasar? Mientras tanto, ¿A qué vamos a llegar? Vamos a llegar a un enfrentamiento que no sé a dónde puede ir a parar el país, porque la violencia genera más violencia, la arbitrariedad genera más arbitrariedad. Entonces, tranquilícense un poco las conciencias y aprendan a manejar un país. Porque a mí en lo personal, ver tanto circo me desbarata, me destruye ver tanto circo. Este país se merece una administración de justicia, de legislativo, del judicial, del ejecutivo y de todo, mucho más transparente y mucho más objetiva, sin tanto odio. Correcto. Muchísimas gracias a nuestros invitados, el doctor Gonzalo Silva Hernández y el doctor Augusto Tandazo, importantes jurisconsultos que han estado en esta programación, en este análisis de la corrupción. Lógicamente, criterios muy versados que esperemos vayan a colaborar para ampliar el espectro del conocimiento también de la opinión pública. ¿Qué es lo que pasa en estos ámbitos? En el tema de la corrupción, la lucha contra la corrupción y, como se dice, pues llegar hasta las últimas consecuencias para determinar a los corruptos de este país. Volveremos la próxima semana con nuevos invitados y un nuevo tema. Mientras tanto, este domingo, que lo disfruten. Felicidades. Televisión Canela presentó Frente al Personaje. Televisión Canela presentó Frente al Personaje, con la conducción de Osvaldo Morocho Ampudia.